Mi exnovia siempre se burlaba de mi trabajo diciendo que era de pobres, pero cuando la empresa donde trabajaba quebró, me buscó llorando. Le dije que no tenía vacantes para gente como ella. Siempre me pareció curioso cómo ciertas personas solo valoran lo que no pueden alcanzar, y como en su desesperación por escalar socialmente, terminan pisoteando lo más valioso que pudieron haber tenido. Mi ex era una de esas personas. Cuando la conocí, yo tenía 27 años, vivía en un pequeño apartamento en las afueras de Dallas, y trabajaba como técnico de mantenimiento en una cadena de supermercados. No ganaba una fortuna, pero tampoco me moría de hambre. Tenía mis cosas claras, horarios duros pero estables, y una ética de trabajo que venía de ver a mi viejo levantarse a las 5 de la mañana toda su vida para darle de comer a 6 hijos. No necesitaba lujos. Lo mío era lo funcional, lo que servía, lo que duraba, no lo que brillaba. Pero ella, desde el principio, estaba obsesionada con lo que brillaba. Nos conocimos en casa de un amigo en común que trabajaba en logística. Recuerdo que esa noche yo había salido directo del turno, y todavía tenía las botas sucias de aceite y una mancha vieja en la camisa que ya ni intentaba sacar porque era de esas que se incrustan con los años. Ella me vio desde el otro lado de la sala y se acercó como si estuviera haciendo una obra de caridad. Se presentó con una sonrisa torcida, como ensayada, y aunque al principio su tono me pareció altanero, terminé cayendo. Tenía ese aire de superioridad que muchos confunden con seguridad, y cuando uno viene del desgaste del trabajo físico, hay días en los que cualquier caricia al ego se siente como un regalo. Me dijo que era ejecutiva de cuentas en una empresa de marketing de lujo, que vivía en Uptown, y que estaba aburrida de los hombres sin dirección, pero que yo le parecía auténtico, como si fuera un producto de granja libre. Me reí. Ella no. Al principio, las diferencias entre los dos me parecían incluso atractivas. Ella tenía cenas con vino blanco y yo comía pollo frito en Tupperware. Ella se tomaba selfies en spas y brunches con tostadas de aguacate, yo dormía en el asiento del carro durante mis descansos. Pero eso que parecía exótico al comienzo pronto empezó a convertirse en algo que ella no se molestaba en disimular: desprecio. Si llegaba del trabajo y mis botas estaban cerca del sofá, se quejaba del olor. Si tenía que ir a algún evento con ella, me sugería vestirme un poquito menos como alguien que trabaja con herramientas. Cuando hablábamos de futuro y yo mencionaba seguir ascendiendo en la empresa, fruncía la boca y decía algo como: bueno, ojalá no tengas que reparar refrigeradores toda la vida. Lo decía medio en broma, pero el veneno se le notaba en los ojos. A lo largo de la relación, empecé a notar que cada vez que hablaba de su trabajo, lo hacía como si estuviera narrando una serie de HBO. Todo era drama, glamour, conexiones, clientes millonarios, viajes, estrategias, campañas millonarias. Según ella, su trabajo era la cima del intelecto moderno y lo mío apenas contaba como una ocupación. Recuerdo una vez, después de una reunión de Navidad en casa de su jefa, donde por cierto me tocó quedarme en la cocina porque me dijo que no combinaba con la sala, que se rió frente a varias personas al decir que yo era un experto en desatorar caños, literalmente. Todos rieron, menos yo. No dije nada, no hice escándalo, pero por dentro, algo se rompió. Nunca entendí por qué no me fui antes. Tal vez por costumbre, tal vez porque me aferraba a la idea de que era solo su forma de ser, o quizás porque, de algún modo, me había convencido de que estar con alguien como ella era subir un escalón. Pero el problema era que ese escalón me lo estaba tragando de a pocos. Me hacía sentir como si estuviera siempre debiéndole algo, como si no fuera suficiente. Cada logro mío era minimizado y cada pequeña cosa que ella hacía se celebraba como si hubiera descubierto la penicilina. Cuando me ascendieron a coordinador de mantenimiento, con un aumento que por fin me permitía ahorrar algo decente, ella apenas dijo: bueno, ya no tendrás que usar tanto las manos sucias. Y cuando le hablé de mis planes para comprar una casa modesta, soltó una carcajada y me dijo que ella no pensaba criar hijos en un barrio donde la gente todavía tendía la ropa al sol. La ruptura llegó como era de esperarse, silenciosa, cobarde y sin dignidad. No hubo una conversación, ni una pelea final, ni siquiera una despedida decente. Solo una nota pegada al microondas con una frase tan pretenciosa como ella: no es personal, es evolución.
Me quedé mirándola por unos minutos, sin saber si reírme o arrancarla y hacerla trizas. Pero en lugar de eso, la guardé en la billetera, detrás de mi identificación del trabajo, como un recordatorio de todo lo que no quería volver a permitir. Nunca la busqué. No llamé, no le escribí, no pregunté por ella. Corté todo contacto. Me dolió, claro que sí, pero no por amor, sino por orgullo herido. Por haberme dejado humillar tanto tiempo. Por haber agachado la cabeza cuando debía haberla mandado a la mierda desde la primera vez que me trató como basura. Seguí con mi vida, con mi trabajo, con mis horarios rotos y mis herramientas. Y entonces, meses después, justo cuando ya no pensaba en ella, justo cuando por fin sentía que había vuelto a encontrar mi equilibrio, me llamó. Y lo que pasó a partir de ahí, es otra historia. Una que todavía me hace sonreír con el tipo de satisfacción que solo se gana cuando te levantas del barro sin ayuda de nadie y ves desde lo alto como quienes te escupieron. Ahora te buscan con la desesperación de quien sabe que lo perdió todo. Actualización 1. Habían pasado casi 6 meses desde aquella última vez que vi su nota pegada en mi microondas. Desde entonces, cada mañana era una mezcla de cansancio físico y una paz mental que no sentía desde antes de conocerla. Me enfocaba en lo mío, en mis turnos, en resolver todo lo que había que arreglar en esa cadena de supermercados donde llevaba años trabajando y donde, para mi sorpresa, empezaban a tomarse en serio lo que hacía. Me habían promovido a supervisor regional después de que el gerente general se diera cuenta de que mis reportes no solo llegaban a tiempo, sino que además resolvían problemas que los ingenieros titulados dejaban pasar. El nuevo cargo venía con camioneta propia, gastos cubiertos y una oficina en la que todavía no sabía qué demonios poner en las paredes, así que por ahora solo tenía una pizarra blanca con pendientes. Un termo de café siempre lleno y un pequeño ventilador que apenas hacía ruido. No era un lujo, pero después de años abriéndome paso entre grasa, herramientas rotas y clientes que trataban al personal como escoria, se sentía como el premio justo. En silencio, sin aplausos, sin una ceremonia rimbombante, pero jodidamente justo. No había vuelto a saber nada de ella. Supe, por uno de esos comentarios fugaces que circulan entre conocidos, que la empresa donde trabajaba había tenido problemas financieros. Algo relacionado con evasión fiscal, gastos disfrazados, despidos en masa y un dueño que salió corriendo a Miami. No me alegré en ese momento, o al menos eso pensé. Solo lo anoté mentalmente como una pieza más de ese extraño rompecabezas donde el karma, cuando quiere, se pone creativo. Sin embargo, no me lo esperaba. Esa tarde, estaba justo debajo de una unidad de refrigeración industrial que llevaba semanas haciendo ruidos extraños. Tenía el uniforme sucio, las manos llenas de grasa y el teléfono en el bolsillo trasero. Sentí que vibró y lo saqué con la intención de ignorar la llamada como hacía siempre cuando estaba trabajando, pero algo me hizo mirar la pantalla. No reconocí el número, pero la ciudad decía Dallas. Contesté sin mucho entusiasmo, más por costumbre que por interés, y escuché al otro lado un llanto entrecortado, ese tipo de sollozo que no es del todo triste, sino más bien de desesperación mal contenida. Era ella. No me dijo su nombre, no pidió permiso para hablar, no preguntó si tenía un minuto. Lo primero que dijo, y con eso me lo confirmó todo, fue, por favor, dime que aún tienen vacantes. Estoy buscando lo que sea, prometo que esta vez no me voy a quejar de tu sueldo, ni de tus horarios, ni del uniforme. Solo, necesito trabajar. Me quedé en silencio. Recuerdo que en ese momento el motor de la unidad empezó a zumbar como si fuera a explotar, pero el sonido quedó de fondo, como si todo lo demás desapareciera. Por unos segundos, el pasado y el presente colapsaron en mi cabeza, la nota en el microondas, su risa frente a sus amigos cuando dijo que mi empleo era de pobres, su constante necesidad de hacerme sentir inferior. Y ahora, ahí estaba, en una llamada patética, con la voz temblorosa, rogando por un espacio en la misma empresa que ella alguna vez usó como motivo de burla. Me quité los guantes con calma, me senté sobre una caja de herramientas, limpié el sudor de mi frente con el antebrazo y le pregunté sin emoción, sin una pizca de compasión, tú sabes a quién estás llamando, ¿verdad? Ella guardó silencio un par de segundos, tal vez dudando si yo era capaz de ser cruel.
Luego murmuró un sí, y sé que me lo merezco, que sonó como el final de una película barata. Me reí por lo bajo, no porque me hiciera gracia, sino porque era absurdo todo lo que implicaba que ella, de todas las personas, estuviera en esa posición. Entonces le dije, sin elevar la voz, sin rabia, pero con una frialdad que sentí me salía del alma misma: aquí no contratamos gente que escupe hacia arriba, ¿te suena? No esperé respuesta. Simplemente colgué. No hubo insultos, no hubo gritos, no hubo rencores. Solo la paz que da cerrar una puerta sin miedo a que vuelva a abrirse. Me guardé el celular, me puse los guantes de nuevo y terminé de ajustar la tuerca que había dejado pendiente. No sentí culpa. No sentí placer. Lo que sentí fue algo más profundo, más real, como una confirmación silenciosa de que no estaba loco, de que todo lo que ella me había hecho sentir durante años era real y que ahora, sin necesidad de rebajarme a su nivel, yo había ganado. Porque mientras ella andaba de llamada en llamada rogando por empleo, yo estaba en el lugar que ella siempre creyó que era indigno, liderando equipos, tomando decisiones y ganándome el respeto que ella jamás supo darme. Al salir del cuarto de máquinas esa tarde, el cielo tenía ese color rojizo sucio de los días de verano texano, y aunque el calor pegaba con fuerza, juro que por primera vez en mucho tiempo, respiré con el pecho realmente liviano. Actualización 2. Habían pasado apenas un par de semanas desde aquella llamada que pensé que sería la última vez que sabría de ella, cuando una mañana, al llegar a la oficina central en Garland, me topé con una escena tan absurda que por un momento creí que estaba soñando. Eran las 8:30, el sol ya empezaba a pegar como plomo derretido sobre el pavimento y yo acababa de estacionar la camioneta de la empresa en el espacio que decía supervisor regional. Tenía el café en una mano, la carpeta de rutas en la otra, y la cabeza metida en la agenda mental del día: revisar el avance del mantenimiento en el nuevo supermercado piloto, reunirme con el encargado de refrigeración industrial y entrevistar al personal de soporte para 2 nuevas contrataciones. Estaba a punto de subir los escalones de la entrada principal cuando la vi. Ella. De pie, con una falda negra arrugada, una blusa de oficina que ya no era blanca sino un gris cansado, y un portafolio de imitación que se deshacía en las costuras. Me estaba esperando. Por un segundo, juro que pensé en girar y fingir que no la vi, pero fue demasiado tarde. Me reconoció al instante y me lanzó una mirada que no supe descifrar si era desesperación, arrepentimiento o pura vergüenza disfrazada de orgullo moribundo. No me dio opción. Se acercó rápido, como si temiera que la puerta se le cerrara antes de alcanzar a decir algo. Me bloqueó el paso sin ser agresiva, pero con ese tipo de urgencia que solo alguien que lo ha perdido todo puede emitir. Me pidió por favor que le diera 10 minutos, que solo quería hablar conmigo, que no tenía a quien más acudir. Respiré hondo. No por ella, sino por mí. Por todo lo que significaba dejarla siquiera entrar a ese edificio donde ahora, curiosamente, yo era quien firmaba contratos y autorizaba presupuestos. Le dije que me siguiera. Caminamos por el pasillo sin hablar. Pasamos junto al área de contabilidad, donde 2 empleados que estaban preparando informes me saludaron con respeto. Ella no los miró. Yo tampoco me detuve. Entré a la sala de juntas vacía y le indiqué una de las sillas de plástico. Me senté al otro lado, dejé la carpeta en la mesa y pregunté sin rodeos: ¿qué quieres? No intentó disimular su ansiedad. Me dijo que lo había perdido todo. Que la empresa donde trabajaba cerró sin previo aviso, que nadie les pagó la última quincena, que su jefe desapareció del mapa, que las cuentas se le amontonaron. Que los amigos que tenía en su mundo de apariencias le habían cerrado la puerta uno por uno. Dijo que buscó empleo durante semanas, que nadie la contrataba porque su hoja de vida tenía demasiados títulos vacíos y que ninguna referencia era verificable porque el lugar donde estuvo ya no existía. Luego, su voz bajó. Me dijo que entendía que me había tratado como una mierda, que se acordaba de cada palabra que me lanzó como si fueran escupitajos y que no esperaba que yo la perdonara, pero que necesitaba una segunda oportunidad. Lo que fuera, aunque fuera de recepcionista, de auxiliar, incluso de limpieza, que ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de salir del hueco.
Me la quedé mirando durante largos segundos. No por pena. No por nostalgia. Sino porque en ese momento, al tenerla frente a mí, tan lejos de esa imagen de superioridad que tanto había cuidado durante años, lo que sentí fue una calma extraña. Una paz que solo nace cuando el equilibrio se restablece solo, sin que uno tenga que forzarlo. Le pregunté si se acordaba de la vez que me hizo cambiarme de ropa antes de entrar a su oficina porque nadie debía saber que estaba saliendo con alguien de uniforme. Me miró a los ojos, tragó saliva y asintió en silencio. Luego le recordé la noche en que le presenté a mi jefe de mantenimiento, un tipo amable, trabajador, de esos que no tienen ni redes sociales ni tiempo para bullshit. Y ella me dijo en privado que no podía soportar estar en la misma mesa que gente sin educación. Me miró otra vez, esta vez sin decir nada, sin siquiera intentar justificarlo. Tal vez porque sabía que cualquier palabra iba a hundirla más. Me paré. Tomé mi carpeta. Caminé hasta la puerta de la sala y la abrí. No grité. No insulté. No lloré. Solo le dije, con el tono más firme que mi voz pudo encontrar, el pasillo está a tu derecha. El éxito, a la izquierda. El problema es que tú ya doblaste mal hace años. No necesitó más. No hizo escándalo. No pidió perdón. Solo se levantó con las manos temblorosas, agarró su portafolio como si le pesara una tonelada, y salió caminando despacio, con la cabeza baja, sin mirar a nadie. Yo regresé a mi oficina, me senté frente al monitor, abrí el primer correo del día y me puse a trabajar como si nada. Pero por dentro, algo se había alineado. Algo que llevaba mucho tiempo esperando cerrarse y que por fin encajaba en su sitio. Porque no hay venganza más certera que ver caer a quien construyó su identidad sobre la falsa idea de que siempre estaría por encima de los demás. Y más aún cuando ese alguien termina suplicando por la oportunidad que un día escupió sin pensar. Actualización 3. Un mes después de aquella escena en la sala de juntas, cuando pensé que por fin el capítulo estaba cerrado y que ella entendería que no tenía ya nada que buscar en mi mundo, me topé con una nueva jugada suya que, más que enojo, me provocó una mezcla de risa y asombro. Estaba sentado en el sofá de mi apartamento nuevo, el primero que pude pagar con mi propio esfuerzo sin necesidad de compartir con nadie, con una cerveza abierta en la mesa y el partido de los Cowboys en la televisión. Cuando empecé a recibir mensajes de conocidos, amigos de la universidad, excompañeros del trabajo, gente con la que apenas había cruzado palabra pero que aún me tenían en sus redes sociales. Todos me mandaban capturas de pantalla, todos con la misma frase en el asunto, ¿ya viste lo que publicó? Al principio no entendía, pensé que era una broma o alguna de esas cadenas estúpidas que circulan de vez en cuando, pero cuando abrí el primer mensaje y vi la publicación, supe de inmediato que el fuego no se había apagado, solo estaba buscando otro sitio donde arder. En su cuenta de Facebook, esa misma donde durante años había subido fotos de cócteles en azoteas de hoteles caros, viajes que nunca pagaba ella, eventos de networking donde se rodeaba de puro fantoche. Había escrito un texto largo, con palabras escogidas con pinzas para sonar dolida, empoderada y víctima al mismo tiempo. Decía que había sido pareja de un hombre rencoroso que, al tener poder en una empresa, se negó a contratarla solo por no haber valorado su trabajo en el pasado. Que eso no era liderazgo, que eso era una masculinidad tóxica disfrazada de ascenso laboral y que los verdaderos hombres ayudaban incluso a quienes los hirieron. El remate era el más absurdo de todos, decía que el machismo no solo se encontraba en los hombres ricos que abusaban de su poder, sino también en los hombres pobres que creían que una camioneta de empresa les daba derecho a negar segundas oportunidades. Lo escribió sin decir mi nombre, pero todo el mundo entendió a quién se refería. Las indirectas eran tan descaradas que hasta mencionó la frase que le dije en la sala, doblaste mal hace años. Me quedé mirando la pantalla del celular por unos minutos, sin saber si reírme o simplemente apagarlo y seguir con mi noche. Pero algo en mí dijo que ya no se trataba solo de dejarla pasar. No esta vez. Ella había cruzado la línea. No respondí públicamente. No publiqué nada. No le contesté en redes ni le mandé mensajes. Lo que hice fue algo mucho más efectivo.
Al día siguiente, tomé el teléfono y llamé a 2 antiguos empleados de la misma empresa donde ella había trabajado. Los dos habían sido víctimas del caos que ella misma ayudó a crear, uno era diseñador gráfico, el otro, asistente administrativo. Ambos hombres tranquilos, trabajadores, que me había cruzado alguna vez en reuniones sociales donde ella me obligaba a callar mientras ellos hablaban de sus proyectos. Sabía que los dos habían demandado por despido injustificado, y que tenían pruebas de que durante años fueron obligados a trabajar horas extras sin recibir un centavo adicional. Les expliqué la situación, les conté lo que ella había escrito, y lo que intentaba hacer con esa narrativa de víctima mal construida. Les pregunté si estaban dispuestos a testificar que ella, como supervisora, era parte activa de las decisiones que los explotaron, que fue cómplice del desfalco laboral que esa empresa había perpetrado durante tanto tiempo. No dudaron ni un segundo. Me dijeron que no solo testificarían, sino que además aún conservaban correos, chats y documentos donde ella dejaba clara su postura altanera y abusiva. Uno de ellos incluso me dijo que había grabado una junta donde ella, literalmente, los llamó peones reemplazables. Con esa información en la mano, no necesitaba mucho más. Pero no estaba interesado en arrastrarla a tribunales. No quería su dinero, no quería verla pagar una multa ni encerrada en ninguna oficina de abogados. Lo que quería era exponerla. Desenmascararla frente a la misma red que ella había usado para manipular y burlarse de los demás durante años. Publiqué una sola frase bajo su post, sin necesidad de adornos ni mayúsculas, ¿nos vemos en la corte? Bastó eso para que el muro se incendiara. Los comentarios empezaron a llover de inmediato, la mayoría de desconocidos que preguntaban qué había pasado, otros que la conocían y que comenzaban a compartir sus propias experiencias, pequeñas humillaciones, rechazos. Frases arrogantes que ella había lanzado en reuniones o entrevistas. Las máscaras caían una a una, y ella, ante la evidencia de que ya no podía controlar la narrativa, hizo lo único que podía, eliminó su cuenta. Sin aviso, sin explicación, como si de pronto el personaje que había construido se desintegrara frente a todos. Esa noche, volví a casa después del trabajo y me serví una copa de bourbon. No porque quisiera celebrar, sino porque necesitaba sentarme y observar cómo, por fin, el mundo ponía las piezas en su lugar. No había gritado, no había insultado, no había buscado venganza activa. Solo había dicho la verdad y dejado que la verdad hiciera su trabajo. Y el resultado fue mejor de lo que cualquier castigo legal podría ofrecer, la vergüenza pública, la caída de su personaje, la pérdida de ese poder que ella misma se había inventado. Todo por no saber cuándo callarse y aceptar las consecuencias de sus actos. Porque hay algo que la gente como ella nunca entiende, puedes disfrazarte de víctima, puedes maquillar tus errores con discursos de empoderamiento barato, pero al final, cuando la gente empieza a hablar, cuando los que estuvieron en el suelo se ponen de pie, ya no hay discurso que te salve. Solo queda el vacío de saber que fuiste tú quien cavó el hoyo. Y ahora, sin aplausos, sin testigos, sin likes ni filtros, le tocaba quedarse allí. En ese silencio. En su propio desastre. Actualización 4. 6 meses después, cuando el asunto parecía más que enterrado y la marea del escándalo que ella misma se había causado ya se había calmado, mi vida tomó un ritmo que solo puede describirse como sólido. No perfecto, no lujoso, no espectacular como a ella le gustaba presumir que era, pero sí estable, firme y, sobre todo, honesto. A esas alturas ya no solo estaba encargado del mantenimiento general de la zona norte del estado. La empresa me había ofrecido liderar un proyecto piloto de modernización de sistemas de refrigeración y automatización energética en casi 30 tiendas nuevas. Fue un contrato gigantesco, uno de esos que no solo te cambian el cargo, sino también la forma en que la gente empieza a mirarte en las salas de juntas. Por primera vez en mi vida, tenía un bono de productividad que no cabía en una hoja de cálculo sencilla. Con ese dinero pagué el enganche de una casa en plano. Modesta, sí, pero mía. 3 habitaciones, un garaje, un porche frontal con una lámpara vieja que restauré yo mismo y un pequeño jardín donde ya había plantado 2 limoneros. Me mudé con la tranquilidad de alguien que, sin deberle favores a nadie,
había llegado a un punto donde ya no tenía que mirar el precio del galón de leche antes de meterlo al carrito. Fue en medio de esa transición, mientras gestionaba los papeles de la hipoteca y coordinaba el traslado de oficina, que recibí un correo que me hizo detenerme en seco. Venía de Recursos Humanos, una de esas direcciones impersonales que usan para centralizar postulaciones. El asunto decía revisión de candidato, solicitud interna, Distrito Este. Nada fuera de lo normal, considerando que tenía a mi cargo varios puntos de control en esa zona. Abrí el archivo PDF adjunto y comencé a leer el resumen de experiencia. El nombre me sonaba familiar, pero estaba ligeramente alterado. En lugar de su nombre completo, usaba las iniciales y un segundo apellido que jamás había mencionado en los años que estuvimos juntos. El resumen estaba adornado con frases que rayaban en lo ridículo, hablaba de liderazgo transformador, experiencia sólida en entornos dinámicos y compromiso con la justicia laboral. Pero lo que más me llamó la atención fue que había inflado su antiguo puesto como si hubiese sido directora de toda la maldita empresa, ignorando convenientemente los escándalos de fraude, los testimonios en su contra. Y por supuesto, la reputación que ya le había alcanzado. El reclutador que me había enviado el archivo adjunto solo agregó un comentario breve al final, candidato insistente. ¿Ya se había postulado antes, apruebo entrevista? Me quedé mirando la pantalla por varios segundos, preguntándome si era parte de algún tipo de broma o si de verdad ella pensaba que podía reinventarse, cambiar de nombre y esconderse detrás de palabras rimbombantes para acceder. De nuevo, al mismo sistema que una vez despreció. Sentí una mezcla de indignación y risa. Porque había que tener huevos, o una desconexión absoluta de la realidad, para pensar que algo así podría pasar desapercibido. Y también sentí una punzada de fastidio, no por miedo ni por inseguridad, sino porque entendí que para personas como ella, el mundo siempre es algo que se puede manipular. Y eso me confirmó, una vez más, que no había aprendido absolutamente nada. Le respondí al reclutador con una frase simple pero con suficiente peso para dejar claro el mensaje, no contrates a políticos de humo. Luego, adjunté los recortes de prensa que aún tenía archivados, los mismos que mencionaban el cierre fraudulento de su antigua empresa, las demandas laborales. Y uno que incluía una cita textual suya en una entrevista donde hablaba de lo innecesario que era pagar horas extras a empleados que no aportaban valor creativo. También incluí los nombres de las personas que estuvieron dispuestas a testificar en su contra, junto con los documentos que ellos mismos me habían dado. Todo perfectamente ordenado, sin necesidad de exagerar nada, porque la realidad ya era bastante cruda por sí sola. Una hora después, me llegó la confirmación, solicitud descartada. Gracias por la advertencia. No sentí orgullo. No fue una victoria personal. Fue más bien una respuesta natural a un intento descarado de borrar el pasado y colarse por la ventana después de haberse cagado en la alfombra de la entrada. Porque ella no solo había despreciado lo que yo hacía, lo había convertido en una especie de chiste para alimentar su ego, para sentirse mejor al mirar a los demás por encima del hombro. Y ahora, cuando todo lo que conocía se derrumbó, pretendía reinventarse como si nada hubiera pasado. Pero el problema con ese tipo de personas es que no entienden que la memoria no se borra cambiándose de ropa o de nombre. Y cuando te portas como una mierda, los rastros no desaparecen solo porque decides actuar distinto. Se quedan. Te siguen. Y eventualmente, te alcanzan. Tal como le pasó a ella. Otra puerta que se le cerró. Otro intento fallido. Otro recordatorio de que el pasado siempre regresa, especialmente cuando está lleno de mierda que tú misma sembraste. Actualización 5. Casi un año exacto había pasado desde la primera llamada que me hizo llorando, esa que atendí con la mitad del cuerpo metido debajo de una unidad de refrigeración industrial. Sin imaginar que sería el inicio de una cadena de eventos que terminarían por poner cada pieza en su lugar. Para ese entonces, mi vida ya no se parecía en nada a lo que era cuando estábamos juntos. Tenía un nuevo equipo de trabajo bajo mi dirección, viajaba constantemente entre estados supervisando aperturas y había comenzado a capacitar a personal técnico para que pudieran escalar dentro de la compañía. Justo como yo lo había hecho. La empresa me había dado un margen de maniobra que antes solo se reservaba para ejecutivos con títulos rimbombantes,
pero lo curioso era que lo único que yo tenía era experiencia, disciplina y un expediente limpio que hablaba por sí solo. En mi escritorio ya no había planos ni reportes impresos, ahora tenía una laptop con acceso a todos los sistemas internos, una agenda corporativa que apenas lograba mantener al día. Y un espacio de trabajo donde el silencio no era incómodo, sino productivo. Era un viernes por la noche cuando sucedió. Me encontraba en un bar tranquilo de Richardson, uno de esos sitios que no tienen música escandalosa ni pantallas gigantes, sino buena cerveza artesanal, luces cálidas y camareros que se toman el tiempo de recordar tu nombre. Estaba con 2 colegas celebrando el cierre exitoso de una instalación compleja que habíamos tenido en una tienda en McKinney. Después de semanas de retrasos por clima, errores de proveedor y falta de piezas, el sistema completo había sido activado sin una sola falla, y si todo salía bien, lo replicaríamos en otras 12 sucursales. Estábamos en la barra, riéndonos de algo que no recuerdo, cuando la vi entrar. Tardé unos segundos en reconocerla. Estaba más delgada, la piel más pálida, el cabello ya no era el liso perfecto que ella mantenía como parte de su marca personal, y su ropa, antes siempre nueva, siempre cuidadosamente elegida. Ahora era un uniforme rojo de cajera, el tipo que uno ve en cualquier tienda de dólar. No llevaba maquillaje, o si lo llevaba, no lo suficiente para disimular las ojeras y la expresión apagada de alguien que ya se rindió hace rato. Cuando me vio, se congeló. Literalmente. Sus ojos se abrieron por reflejo y después bajó la cabeza como si fuera una reacción involuntaria. La acompañaba una mujer mayor que, por la forma en que la tomaba del brazo, parecía ser su madre o una tía, alguien que no sabía lo que estaba a punto de presenciar. Se sentaron en una de las mesas del fondo. Desde donde estaba, podía ver su perfil. No me acerqué. No la interrumpí. Solo me limité a observarla mientras mis compañeros seguían conversando. Estaba a punto de volver al tema cuando el camarero me entregó la cuenta. La revisé y vi algo extraño, un pequeño papel doblado dentro de la funda. Al abrirlo, lo reconocí de inmediato. Era la misma nota que ella me había dejado pegada al microondas cuando me abandonó. Mis manos se tensaron al tocarla, no porque me doliera, sino porque no entendía cómo demonios la tenía ella. Me giré lentamente y la vi mirándome. Solo un instante. Sus labios se movieron para decir algo, apenas un murmullo, pero no hizo el intento de acercarse. Volvió la vista hacia su vaso de agua y hundió los hombros como quien ya se acostumbra a no esperar respuesta. Tomé la nota, la doblé despacio, y en lugar de romperla o guardarla, la dejé sobre su mesa cuando pasé camino al baño. No la miré, no le hablé, no esperé reacción. Solo la dejé ahí, como una devolución. Como una forma de cerrar el círculo que ella misma abrió. Mientras lavaba mis manos en el baño, escuché que alguien gritaba desde la barra porque la tarjeta había sido rechazada. Luego oí su voz, bajita, agotada, pidiéndole al cliente que intentara de nuevo. Era ella. En ese instante, supe con absoluta certeza que no tenía que hacer nada más. Que la venganza no siempre viene en forma de escándalo o humillación pública. A veces, la verdadera justicia está en presenciar cómo quien te menospreció termina envuelto en las mismas condiciones que tanto criticó. Me miré al espejo, me acomodé la chaqueta y regresé a mi mesa. Nadie me preguntó nada. Nadie notó lo que había pasado. Pero yo sentí que algo se cerraba definitivamente. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, con la radio sonando bajo y el GPS apagado porque ya no necesitaba indicaciones para llegar a donde pertenecía, pensé en todo lo que habíamos sido. En todo lo que ella había intentado ser y en lo que cada uno de los dos se había convertido. Ella, atrapada en una versión de sí misma que ya nadie quería contratar. Yo, sentado en el asiento del conductor, dueño de cada uno de mis pasos, sabiendo que no tenía que gritarle al mundo quién era, porque el mundo ya me había escuchado. Sin necesidad de exhibiciones, sin pedir perdón ni permiso. Y lo mejor de todo, sin una gota de odio en el pecho. Solo una satisfacción silenciosa y limpia, esa que te deja el trabajo bien hecho, no con herramientas ni palabras, sino con tiempo, constancia y el silencio del que sabe que ya no necesita decir nada más.
Actualización final. 2 años después de todo aquello, de la última vez que la vi en aquel bar vestida con un uniforme rojo y los ojos apagados como si ya ni siquiera tuviera energía para fingir dignidad. Mi vida se había transformado por completo en algo que nunca había imaginado, pero que tampoco había dejado de construir día a día. No hubo una lotería, no hubo una herencia mágica ni un milagro de película. Solo hubo trabajo. Mucho trabajo. Constancia. Horas mal dormidas. Llamadas a las 2 de la madrugada para resolver sistemas colapsados. Viajes de madrugada entre ciudades donde nadie me conocía. Reuniones en salas heladas con gerentes que me miraban con desconfianza al principio y me estrechaban la mano con respeto al final. Aprendí a moverme entre técnicos, ingenieros, proveedores, inversionistas y directores como si siempre hubiese pertenecido ahí. Aunque por dentro supiera que mis zapatos seguían oliendo a piso de taller y mis manos aún recordaban el frío metálico de las primeras herramientas que usé cuando no tenía ni seguro médico. Con ese ritmo de vida, no era fácil encontrar tiempo para mí, pero no me quejaba. Ya no. Porque con los años también había llegado otra cosa que nunca había tenido de verdad, paz. La casa que había comprado en plano ya estaba completamente amueblada, y no con muebles caros ni de revista, sino con cosas que tenían historia, que fui comprando con calma, que arreglé, pinté. Elegí porque me hacían sentir cómodo. En el jardín, los limoneros que planté daban sombra y frutos, y en el garaje tenía una vieja camioneta Chevy que restauraba los fines de semana solo por gusto. Por amor al ruido del motor que se siente más como un corazón que como una máquina. Pero lo mejor no estaba en las cosas materiales. Lo mejor era que, por primera vez, había alguien a mi lado que no medía mi valor por mi título, ni por mis ingresos, ni por la ropa que usaba. Ella era enfermera, y la conocí de la forma más accidental posible, un día que me corté la mano durante una instalación y terminé en urgencias. Me atendió sin saber quién era yo, sin saber cuánto ganaba, sin preguntar en qué empresa trabajaba. Solo hizo su trabajo con una sonrisa cansada pero sincera, y después de eso, comenzamos a vernos poco a poco, sin prisas, sin promesas exageradas, solo con la voluntad de conocernos y crecer desde la honestidad. Estábamos comprometidos. No porque yo hubiera querido demostrarle nada al mundo, sino porque ella me lo pidió un día, sentada en el porche, con los pies descalzos, tomándose un café que yo acababa de servirle. Me dijo que no quería un anillo de miles de dólares ni una boda lujosa. Solo quería una vida conmigo, con espacio para equivocarnos, para reírnos de lo absurdo, para cuidarnos cuando todo se pusiera difícil. Acepté sin dudarlo. Y fue por eso que, un sábado por la tarde, mientras organizábamos la parrillada para celebrar nuestro compromiso con algunos amigos cercanos y colegas del trabajo, abrí mi laptop para enviar unos correos antes de desconectarme por completo del mundo corporativo por ese fin de semana. Fue entonces cuando lo vi. Un mensaje en LinkedIn, de un perfil sin foto, sin detalles, solo el nombre abreviado. Pero no necesitaba más. Lo reconocí de inmediato por la forma en que estaba escrito. Por el tono. Por ese aire de falsa humildad que ella siempre había usado para manipular sin que pareciera que lo hacía. El mensaje decía algo así como, he seguido tu éxito. Sé que tuvimos diferencias, pero cualquier oportunidad sería un honor. Estoy dispuesta a empezar desde abajo. No me reí. No me enojé. No sentí nada. Cerré el portátil sin siquiera contestar. Volví al jardín, donde mi pareja se reía con mis colegas mientras movía los vegetales sobre la parrilla, y me senté junto a ella. Me pasó una cerveza sin decir nada, solo con una mirada cómplice, como si supiera que algo en mí acababa de cerrarse. La observé un segundo y pensé en todo lo que había dejado atrás, las humillaciones, la inseguridad, las comparaciones, el desprecio silencioso disfrazado de sofisticación. Pensé en los días en que dudaba de mi valor por no tener un título universitario, en las veces que creí que mi trabajo no era suficiente, en cómo me tragué cada comentario de ella como si fueran verdades absolutas, y en cómo, poco a poco, sin hacer escándalo ni buscar venganza ruidosa, simplemente construí una vida que ya no tenía lugar para su voz. Porque la verdadera victoria no fue verla caer, sino entender que yo nunca estuve por debajo.
Solo estaba en un camino distinto, uno donde no había atajos, pero sí un destino que valía cada paso. Y mientras el carbón crepitaba, mientras las conversaciones fluían con la naturalidad de quienes no tienen que fingir nada para pertenecer. Mientras ella me pasaba un pedazo de pan con queso derretido y me besaba la mejilla sin preocuparse por si alguien miraba, supe que no necesitaba escribirle, ni bloquearla, ni desquitarme. No tenía que decirle que ya era tarde. Porque lo entendía. Porque lo vivía. Porque desde donde estaba, en su anonimato, en su caída silenciosa, sabía que lo único que podía hacer era mirar, en silencio, como alguien como yo, el que según ella nunca iba a salir del hoyo. Estaba justo en el lugar donde ella siempre quiso estar. Y esa era la única respuesta que merecía.